Hola, ¿cómo están? Un placer de nuevo estar con ustedes. Mi nombre es Dr. Ramón Batista. Estamos aquí para buscar la revelación del cielo. Hoy tenemos un tema interesante para ustedes y con gran revelación lo vamos a ver desde una perspectiva en donde Cristo trae una gran revelación. El tema que hoy vamos a estar tratando es la transformación del agua en vino. Muchas veces los usamos en prédicas convencionales, pero el Señor no solo quería traer un conocimiento o hacer un milagro en esta boda. Él trajo una revelación que va más allá de lo que muchas veces hemos podido entender. Este tema, la transformación del agua en vino, quiero traer 3 puntos principales. El primer punto que quiero traer a colación es la revelación del creador del Génesis en el principio. El segundo punto es la revelación de Cristo mismo, del Señor mismo, en lo que es la transformación del agua en vino. Y el tercer punto que vamos a ver es la revelación de lo que es la nueva creación. Y cuando me refiero a la nueva creación, es algo literal que se ha sucedido, pero muchos no lo han entendido. Y a esto te quiero llevar. La Biblia habla y lo registra, o es el primer, lo voy a poner de esta manera, es el primer milagro registrado en la Biblia de Jesús. El primer milagro que Jesús hizo, yo lo podría decir, llamarle públicamente. Porque los apócrifos hablan mucho, no son libros inspirados ni nada por el estilo, pero muchas veces arrojan bastante información. Mas sin embargo, no voy a esos temas. Moisés le hizo una petición a Dios. ¿Cuál fue esta petición? Moisés le dijo: muéstrame tu gloria. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Qué fue lo que Dios le mostró? El Señor le mostró algo interesante. Te voy a preguntar, ¿quién fue que escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia? Fue Moisés. Cuando Moisés le dijo: muéstrame tu gloria, inmediatamente lo que el Señor comenzó a mostrarle, qué es lo que Él es capaz de hacer, qué es lo que Él está haciendo, qué es lo que Él va a hacer. Le mostró cómo se creó la tierra, le enseñó cómo aparecieron los astros en el cielo, cómo fueron hechos, cómo Dios hizo los animales del campo, cómo hizo todas las cosas. ¿Sabes qué? Por esta razón la misma Biblia dice que el cielo, que el firmamento habla de la gloria de Dios. Y eso fue lo que Él le mostró a Moisés. Y Moisés lo entendió y le fue suficiente. Bendito el nombre de Jehová. Jesús, en este milagro específico de la transformación del agua en vino, oye, en cortos rasgos, pero con gran significado, también hizo lo mismo ahora con los que estaban en aquel lugar, en Canaán, y lo sigue haciendo con nosotros. Jesús manifestó su gloria. ¿Por qué razón? Porque Él manifestó su poder como creador y mostró su propósito para la humanidad. No solo le mostró el pasado, que Él es el Dios de la creación, sino que le mostró el propósito, lo que Él estaba a punto de hacer. Bendito el nombre de Jehová. Pero te voy a leer estos versos para que entonces cuando esté refiriendo, tú lo tengas ya en tu memoria de qué te estoy hablando, por si no te refiero el verso inmediatamente. Leamos.
Podemos ir a San Juan, capítulo 2, y vamos a leer 11 versículos. Sé paciente conmigo. La palabra lee de esta manera, desde el verso 2 lo tengo. Dice que al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. Dice, la madre de Jesús estaba presente. Y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Y el verso 3 dice que durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. El Señor le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ese no es nuestro problema en la versión en NTV. Ese no es nuestro problema. Todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, y subraya esto, oye lo que le dijo, hagan lo que él les diga. Subraya, hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 70 y 5 y 113 litros. Y el verso 7, Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenlos al maestresala de ceremonia. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonia probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Oye, mandó a llamar, estaba impresionado. Bendito Jesús. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienzan a ofrecer el vino más barato, en otra el malo, en otra palabra. Pero tú has guardado el mejor vino, ay bendito, hasta ahora. Oye, el mejor vino, el Señor lo guardó para estos tiempos. Esta señal milagrosa, dice el verso 9, pasó en Caná de Galilea. Y marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Wow, esto es interesante. El Señor le reveló su gloria a Moisés. ¿Sabe por qué? Porque Moisés era un discípulo de Dios. Moisés hacía lo que Dios le decía. Ahora el Señor le está revelando su gloria a sus discípulos, porque estos discípulos son los que hacen también la voluntad del Padre, la voluntad de Jesús. En estos versos leídos, algo interesante, Jesús revela al Creador en el mismo Génesis, en el principio. ¿Cómo? En el capítulo 1 de Juan, por ejemplo, Juan presenta a Jesús como el Creador. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y hasta que presenta a Jesucristo como Creador. Quizás muchos escucharían y dijeran, oh, pero es muy bueno decirlo. Y como hay un dicho por ahí que reza, entre el dicho y la realidad hay mucho espacio. Pues entonces, ¿qué ha pasado? Que en el capítulo número 2, en esto que acabamos de leer, ahora se está mostrando a Jesucristo, que se mostró en el capítulo 1 como creador, ahora se está mostrando creando. ¿Y cómo es esto? Es un milagro que sobrepasa, oye, todos los parámetros naturales. Oye, hace volar nuestra mente. Algo interesante.
Y lo hago como referencia porque está escrito y es interesante. Habla en el tercer día. Y el tercer día es martes. Es porque en Israel no se cuentan los días domingo, lunes, martes, sino día 1, 2, 3, 4, de esta manera. Dice que hubo una boda en Galilea de Canaán. Aunque tiene un significado espiritual, esto del tercer día tiene un significado para nosotros extraordinario, porque al tercer día de Jesús estar en la tumba se levantó, pero más sin embargo quiero llevarte a la revelación o el contexto bíblico. Esto ellos lo hacían porque querían hacer fiestas que no coincidieran o que otras fiestas no coincidieran con las celebraciones de los judíos, como es guardar el sábado, que comenzaba desde el mismo viernes y cosas por el estilo. Por eso se celebraban el tercer día. Pero detrás de este tercer día hay algo más. Algunos comentaristas de la Biblia también están de acuerdo que María estaba ahí en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque o era familiar de la que se casaba o del novio. Unos dicen que fácilmente, así como se habla en la Biblia del amigo del novio, perdón por estos lentes, bendito el nombre de Jehová, se habla del amigo del novio, también se cree que estaba la amiga de la novia, alguien que pasaba la última noche de soltera con esta novia que al próximo día sería la esposa. Lo interesante, más interesante es que María estaba allí. Y María conocía a Cristo. Cosas que nosotros no vimos, cosas que no estaban escritas porque los apóstoles no lo habían visto, ella sí lo vio. Muchísimas cosas, ella lo vio crecer. Ella vio cómo él reaccionó ante la adversidad. Ella vio y fácilmente, me atrevo a decir, pudo ver milagros. Pudo ver, si no vio a Jesús haciendo milagros, pudo ver a Dios haciendo milagros sobre Jesús. Ella sabía, ella conocía que ante la adversidad Jesús tenía la solución. Bendito el nombre de Jehová. Interesante, interesante. Jesús puede pedirte algo a ti, por ejemplo. Te puede decir o pedir algo que a ti no te parezca. Algo que nos parezca como quizá le hubiese parecido a estos maestresala, a estos que servían. Si Jesús le dice, llenen estas vasijas de agua porque ahora la voy a convertir en vino. Él no le dijo que lo iba a hacer porque ellos ni siquiera lo hubiesen llenado. La incredulidad no lo hubiesen dejado. Así es que vamos a dejar a un lado la incredulidad. Y si Jesús nos pide que hagamos algo, oye, vamos a hacerlo aunque no nos parezca. Aunque no tenga sentido. Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Así es que Dios tiene una forma distinta de analizarlo todo. Bendito el nombre de Jehová. Así es que a ti y a mí nos conviene obedecerle a Él. En el Edén pasó algo interesante. Jesús le dijo al hombre lo que no debía de hacer. ¿Y sabe qué pasó? El hombre desobedeció. Ahora Jesús nos dice a nosotros lo que nosotros debemos de hacer. Y Él está en la expectativa de que tú y yo obedezcamos. Eso fue lo que le dijo al maestro. María le dijo a los que servían, hagan lo que Él le diga. Oye, es un secreto, te estoy diciendo a ti. Haz lo que el Señor te diga. ¿Y cuándo? ¿Cómo? Cuando me acueste en un sueño, lo que Él me diga. Oh, no. La palabra de Dios está ahí, es viva, es eficaz. Es más cortante que espada de doble filo. Pon atención a lo que Jesús está hablando a través de su palabra. Dice que es lumbreras a mi camino. Cuando tú ves que no hay salida, la palabra de Dios te da la salida. Bendito el nombre de Jehová. Haz lo que Jesús te dice que haga. Jesús quiere obediencia de parte nuestra. Necesitamos confiar en Él y hacer lo que Él nos dice que hagamos. Hay porciones bíblicas, y lo voy a tocar en este mismo tema, donde Jesús se presenta como creador.
convierte el agua en vino. ¿O acaso tú crees que convertir el agua en vino fue un arte de magia? No, ellos bebieron vino. Vino que fue hecho de uva. ¿Cuánto tiempo le toman cosechar, sembrar una matita de uva, cuidarla, que esta mata crezca? Y después que crece, que madure el fruto. Después que madure el fruto, cortarlo, lavarlo. Después llevarlo incluso exprimir y sacar el jugo. Después este jugo llevarlo a distintos lugares para que envejezca y hacerlo. ¿Sabe cuánto tiempo puede tomar? Este fue el milagro que Jesús hizo. No es solamente un decir, fue algo extremadamente maravilloso. Jesús muestra su poder como creador al crear las uvas, al hacer este milagro. Jesús demostró que no está limitado. ¿Sabes qué? Ni al tiempo, ni a la masa, ni al espacio. Como que me suena a Dios. Esta es la característica principal de Dios, que no lo limita a lo natural. Como cuando hablábamos de la dimensión espiritual, como que Cristo pertenece a esta dimensión. Bendito el nombre de Jehová. El tiempo, la materia o el espacio no limitan a Dios. No limitó a Jesús. Jesús le dijo, llenen las tinajas con agua. Pon atención y subraya. ¿Con qué le dijo el Señor que llenen las vasijas? Con agua. Es interesante. Y lo transformó en vino. Interesante. ¿Sabe lo que hizo Jesús con esto? Jesús reveló su poder como creador. El que creó el mundo, en el mismo principio, ahora está manifestando su gloria, está manifestando su poder como creador. Eso es lo que está haciendo en este milagro. Bendito sea su nombre. Yo no sé si tú lo puedes ver. Espero que el Señor, oye, te dé este discernimiento, nos dé este discernimiento para poderlo ver como está tan claro como la luz del día en su palabra. Otro tópico interesante. Este es bien interesante. ¿Sabes qué? Jesús revela la nueva creación. ¡Wow! Jesús revela la nueva creación. ¿Y de qué te estoy hablando? Hay un verso que dice que el que es en Cristo es una nueva criatura. Las viejas cosas pasaron. ¿Y cuáles son las viejas cosas? Lo natural. Las viejas cosas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Hay un mensaje profético en esta revelación. El mensaje profético detrás de este evento milagroso revela el propósito de Jesús, revela el propósito de Cristo. Jesús es el autor de la primera creación y nos está mostrando su propósito de crear. Nos revela que Él también es el autor de la nueva creación. Bendito el nombre de Jehová. ¿No es eso maravilloso? Eso es maravilloso. De antemano, Él nos está dando una imagen y nos hace la alusión de cómo se llevaría a cabo el proceso de la nueva creación. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Vamos a ver algunos elementos que se están usando. Los elementos que se usan de antemano, tú sabes que está usando instrumentos como son vasijas de piedra. Y esta vasija de piedra se asemeja a las personas que están con un corazón duro. En una ocasión el Señor dijo, cambiaré su corazón de piedra por un corazón de carne. A eso se refiere con estas vasijas de piedra. Está usando el elemento del agua. Está usando el elemento del vino. Y vamos a irlo viendo un poquito más cerca. ¿Qué simboliza el agua? El agua simboliza la palabra de Dios. El agua simboliza la palabra de Dios. Te lo voy a leer en 1 de Pedro 1:23. Lee de esta manera. Dice, siendo renacido, eso quiere decir nacer de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios.
Como que la palabra de Dios da nacimiento a algo que es incorruptible. Como que el agua da el nacimiento a algo distinto, el agua de la palabra de Dios. Bendito, que viene y permanece para siempre. También el vino. El vino está conectado a el agua. ¿Por qué? Porque el milagro lo hizo el Señor usando el agua. Ahora viene otro milagro interesante con el vino. Te voy a leer. ¿El vino qué simboliza el vino? El vino simboliza el Espíritu Santo. Interesante. Mateo 9:17 dice: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y el uno y el otro se conservan. El uno y el otro. Es interesante que cuando este vino del Espíritu llega a estas vasijas que son nuevas, porque el Señor dice que el que es en Cristo es una nueva criatura, el uno y el otro se conservan. El espíritu del hombre vive para Dios y Dios vive para el espíritu del hombre. Por eso su palabra dice: sed santo porque yo soy santo. Yo me santifico para ti, santifícate para mí. Yo estoy dispuesto para ti, disponte tú, estás dispuesto para mí. Qué maravilloso es el Señor. Tenemos sobre todo que asegurarnos que nosotros seamos llenados de la palabra de Dios. Vamos a decirle del agua de la palabra. Vamos a llamarle del agua de la palabra. Esta agua que llenó aquellas vasijas de piedras, ahora la usamos y llena nuestras vasijas, llena nuestras vidas. ¿Y sabe qué va a pasar? No fueron las vasijas, no fue el agua la que hizo el milagro de que se convirtiese en vino, fue Jesús. Déjale el resto a Jesús. Llénate del agua de la palabra de Dios. Confía en su palabra. Haz lo que Él te dice que haga. Bendito el nombre de Jehová. Este milagro revela la base misma de la nueva creación. Aleluya. Cuando tú llenas las jarras, llenas estas vasijas con el agua de la palabra de Dios, la transformación comienza a ocurrir desde adentro para afuera. Aleluya. Vamos a ver un poco más de esta agua de la palabra porque es interesante. Bendito el nombre de Jehová. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. Por eso necesitamos, que esta agua se ha convertido en vino. La carne para nada aprovecha. Dice Jesús: la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra, nos llenamos de la palabra y Jesús dice: mi palabra son espíritu y son vida. Si nos llenamos de las palabras, nos estamos llenando del espíritu de Cristo y de la vida misma que provocan estas aguas. El vino nuevo, el espíritu de Cristo. Dice Juan 3:5. Que es quien hace la transformación en nuestro caso, hace la nueva creación. Dice: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua y Espíritu, otra vez. Lo que se usó en la boda de Caná, agua y Espíritu, agua y vino. Bendito sea el nombre de Jehová. El bautismo en agua, ¿sabe qué representa? Una declaración pública de fe y obediencia a Jesucristo. La transformación comienza a tener lugar cuando somos bautizados, no en las aguas naturales, sino cuando somos bautizados en las aguas de Dios, en las aguas de la palabra. Dios es quien hace la transformación, sumergiéndolo en su palabra. Dios dará el conocimiento que trascenderá para vida eterna.
Tú y yo necesitamos empaparnos de la palabra. Necesitamos conocer la palabra porque trasciende para vida eterna. ¿Por qué Dios quiere que lo conozcamos? Porque el Señor dijo, y esta es la salvación, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, tu Hijo. ¿Por qué esto es salvación? Porque en el Edén hubo un conocimiento que separó al hombre de Dios. Dios no quiere que tú y yo nos empapemos tanto del conocimiento del mundo. Muchas veces queremos la ciencia y son buenas. Muchas veces queremos las filosofías y son buenas. Ponen a uno a filosofar, a hablar bonito. Pero no, Dios quiere que tú y yo seamos llenados del conocimiento de Él. Eso es lo que Él quiere, el conocimiento que trasciende para vida eterna. Es el conocimiento de Dios. ¿Sabemos cuál fue el resultado en el Edén? Fue muerte, fue separación de Dios. El resultado de nosotros ser llenados con la palabra, ¿sabe cuál es el resultado? Transformación. El milagro del Espíritu Santo. Vida nueva, nueva creación. Dice en Romanos 8, versículos 1 y 2. Ahora pues, y escucha esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oye, ¿hasta dónde está trascendiendo este vino, esta agua, este Espíritu Santo? Hasta librarnos directamente del pecado y de la muerte. Hay revelación profunda de parte de Dios en esto. Me gusta y quiero ponértelo de esta manera. Yo sé que en la traducción en inglés tú lo estás viendo, pero yo te lo voy a traducir en español. De la Biblia Complete US Bible. Dice, he aquí que para los que están unidos al Mesías no hay condenación. La palabra habla unidos. ¿Sabe qué significa unido? Como cuando se unen esposo con una esposa y son solamente una persona. Cuando tú y yo estemos unidos, nuestro espíritu unido se case con el Espíritu de Cristo, seremos una sola persona. ¿Sabes qué? No hay pecado, no hay muerte que no pueda, afectar a nosotros. Casi concluyo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Así es que vamos a buscar el Espíritu. Como un cuerpo muerto necesita, cuando lo llevan a un hospital y ellos creen que tiene oportunidad de salvación, ellos buscan un defibrillator y desfibrilador, dice aquí, eléctrico, e impactan el cuerpo del individuo y en muchos de los casos el individuo vuelve a la vida. En el caso nuestro, cuando el Espíritu Santo impacta nuestra vida, en todos los casos viene a la vida. Si el Espíritu Santo trató contigo, si hubo una unión, si hubo un impacto con el Espíritu Santo, la vida es segura. Bendito el nombre de Jehová. El nuevo vino, con esto te dejo, es lo que necesitamos. Y te dejo con este verso. No os emborrachéis con vino, en el cual hay desilusión. Sé lleno pues con el Espíritu Santo de Dios. Así es que si este estudio te ha impactado, si esta palabra te ha impactado, ha entendido la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que dé un paso superior, un paso más. ¿Sabes qué? El Señor dice que nos quiere llevar de gloria en gloria. Si tú que estás mirando, está bien, te voy a hacer un desafío. Conquista el nivel donde tú estás. Si tú tienes problemas, conquístalo. Pero recuérdate que no es con espada, no es con ejército, es con ese vino nuevo, el vino del Espíritu, es con su Espíritu. Así es que abre tu corazón, abre tu mente, abre tu vida a Dios y va a marcar una gran diferencia. Permite que ese Espíritu de Dios te dé nueva vida. Dile, Señor, yo quiero que tu Espíritu
en este instante se una a mi espíritu. Y que ya no sea ya dos espíritus, sino uno, sino solo uno, como cuando un esposo se une a su esposa. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima. Sean todos bendecidos. Amén. La gloria es de Cristo.